Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nomu Labs. Hoy estoy aquí con Ángel Gómez y nada, encantado de tenerte por aquí, Ángel. Buenas, Juanma. Encantado yo también. Muchas gracias por la invitación y bueno, a disponer. ¿Me escuchas? Sí, sí, Juanma. Te escucho y te he respondido, pero no sé si me has escuchado tú a Ah, mí. vale. Sí. No te había escuchado, se ha quedado parado, pero parece que ya está. Empezamos de nuevo. Toma dos. Vale, pues bueno, hago un corte luego y ya está, ¿vale? Vale, vale. Vale. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nomu Labs. Hoy estoy aquí con Ángel Gómez y nada, Ángel, agradecerte mucho tu tiempo y poder hablar contigo. Nada, gracias a ti, Juanma. Un placer. Y a disponer. Genial. Pues la verdad que este tipo de entrevistas solemos empezar un poco desde el principio, ¿no? ¿Cómo empezó tu carrera? Y bueno, si quieres contar un poco a la gente quién eres y qué haces para darles un poco de contexto y luego vamos a cómo llegaste a dónde estás ahora. Bueno, pues llevo toda mi vida vinculada al mundo del fútbol. Actualmente, bueno, desde el año 2021, trabajando para el Inter de Miami, donde comencé siendo el responsable de scouting de España, sobre todo en categorías, porque en ese momento Inter no podía acceder a futbolistas de primera división o sí, de primera división era complicado, entonces sobre todo fijándome en segunda división, Ujú, pero es verdad que las últimas dos temporadas pues ya vemos absolutamente todo, primera división, segunda división, incluso primera red, juveniles, y también he añadido Portugal, ¿no? Entonces ahora mismo pues me encargo de Portugal, me encargo de España y luego también más reactivo cuando hay algún futbolista de Europa que le llega al club y que puede parecer interesante, pues tengo que ir a verlo o hacer el informe, pues lo hago, ¿no? Y esa es la gran parte de mi tiempo lo dedico a eso, pero luego también tengo una pequeña asesoría de fútbol donde ujú, se ayuda a futbolistas profesionales en su trabajo analítico de análisis de los partidos, asesoramiento a nivel también de planificación de su futuro, participo en medios de comunicación en televisión y radio. Bueno, entreno al equipo aquí de mi pueblo, de Marbella, me apetece mucho, porque después de estar todo el día en oficina viendo fútbol, pues ir al campo y estar con los jugadores es lo que más me apetece. Y también ahí me ató el gusanillo, ¿no? Así que, bueno, claro. son 24 horas al día fútbol, disfrutando mucho, la verdad, disfrutando mucho de mi trabajo, que tengo la gran suerte de que es mi hobby y bueno, espero continuar mucho más tiempo así. Joder, y nunca te cansas de tanto fútbol, ¿no? Mira, la verdad es que no se me hace raro ver un partido de fútbol si no estoy trabajando, ¿no? Ujú, Entonces, me gusta ver un partido para analizarlo, ya sea a nivel general, los 22 futbolistas o algún jugador en concreto que quiera ver un poco más. Y entonces es difícil aburrirte, ¿no? Porque tienes un objetivo muy claro y te fijas en todos los detalles. Es verdad que ver un partido por ver, pues a lo mejor me cuesta un poquito más, ¿no? Tiene que haber algo que juegue mi hijo, que juegue algún amigo o que juegue yo. Pero si veo un partido por la tele, normalmente es porque estoy sin trabajar. Cuando ves un partido analizando un poco los jugadores para hacer scouting y tal, un poco en qué cosas te basas. Imagino que depende un poco de la posición y demás, pero así en rasgos generales, ¿en qué aspectos un poco te basas del jugador? Bueno, al final lo que suele hacer todo el mundo del fútbol cuando analiza a un jugador es mirar al futbolista a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, ¿no? Son los tres aspectos que más puedes valorar. Luego, como muy bien has dicho, depende mucho de la posición del jugador, pues tienes como un baremo, ¿no? Y le das más importancia a una capacidad técnica o física que a otra. Pero a mí me gusta mucho valorar la parte actitudinal, ¿no? La parte
la parte de cómo el jugador se comporta, Ujú. cuando sale una acción buena, cuando sale una acción mala, cuando es suplente, cuando es titular, cuando lo cambian, cuando mete un gol, cuando falla. Yo creo que esa información que puedes sacar de ahí te puede ayudar mucho a minimizar el riesgo de error, ¿no? Que cualquier jugador cuando fichas tiene un riesgo de error, pero cuando ves un jugador que mentalmente parece fuerte, que es competitivo pero tiene una parte racional importante, cuando es un jugador que toma decisiones correctas, pues bueno, eso te permite entender que dentro de tu forma de jugar o dentro del estilo de juego del país para el que trabajas, el jugador tiene capacidad de poderse adaptar. Ujú. Si no tiene esa serie de características que a mí personalmente me gusta mucho fijarme, pues es un poco más complicado, ¿no? Tienes que ser un jugador que diga, mira, mi equipo juega igual que este que estoy viendo, la liga que estoy viendo es igual que donde va a ir a jugar y se puede adaptar. Es difícil, porque la MLS pues tiene un estilo de juego muy peculiar, que es muy distinto a España, muy distinto a España, y entonces tienes que tener esa capacidad, ¿no? Normalmente un jugador de primera división, segunda división técnicamente es bueno, tiene un buen nivel, hay unos que son muy buenos y otros que son buenos, Sí. y tácticamente creo que en España tenemos la suerte de que tenemos entrenadores muy buenos y que trabajan muy bien, y físicamente pues igual, ¿no? Entonces yo creo que se trata un poco más de ver cómo encaja ese futbolista dentro de lo que tú estás buscando y luego si crees que el jugador tiene la capacidad de poderse adaptar en un entorno completamente distinto. Sí, además es que esa es la parte que va un poco más allá de la estadística, ¿no? O de lo que te puedan sacar incluso algunas herramientas con las que contéis. Sí, sí, porque al final las estadísticas son eso. Es verdad que te puede servir mucho, pues, por ejemplo, para valorar la velocidad. En Estados Unidos se le da muchísima importancia a estos valores, ¿no? ¿Qué velocidad tiene? eh, Capacidad de aceleración, capacidad de repetir esfuerzos, pero esos son datos objetivos y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Hay jugadores que son muy rápidos pero siempre llegan tarde y hay jugadores muy lentos que siempre llegan a tiempo. Y esa diferencia es donde tienes que darte tu cuenta del futbolista, ¿no? Tienes que fijarte y decir, bueno, este central no es el más rápido, no es el más fuerte, no, pero es que siempre está, siempre llega, siempre anticipa, siempre intuye. Y eso no lo mide la estadística, ¿no? Entonces yo creo que es importante, bueno, que vayamos acompañados de los números, pero que el ojo humano creo que siempre te va a dar ese plus que los números no te van a dar. Ujú. Y a nivel herramientas tecnológicas, ¿utilizáis algún tipo de herramienta para hacer seguimiento? He visto que hay alguna solución también que está empezando a meter inteligencia artificial como un poco para predecir carreras y demás. Cuéntame un poco por ese lado. Sí, mira, nosotros básicamente en el caso de Inter desarrolló un sistema propio para almacenar la información. Ujú. Entonces nosotros siempre tenemos un software que es muy conocido a nivel mundial en el mundo del fútbol que te permite ver cualquier partido de cualquier parte del mundo y Joder. prácticamente no te diré que a las 2 horas, pero al rato de acabar el partido lo tienes subido. Y no solamente eso, sino que me permite entrar en un futbolista y ver las acciones aéreas de ese futbolista de los últimos 10 partidos, ¿no? Entonces, a nivel tecnológico ha avanzado todo de forma increíble, increíble, y es una herramienta que utilizan prácticamente todos los clubes, ¿no? Y luego es verdad que para guardar la información lo puedes guardar en ese mismo software, pero los clubes cada vez son un poquito más eh, cuidadosos en esa información y prefieren tener algo propio y que solamente tú puedas acceder a esa información y que no esté en una nube, que bueno, en teoría es confidencial, pero es como que tienes que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Pero sí, utilizamos páginas que son gratuitas, por ejemplo Transfermarkt, que es una página muy valorada en el mundo del fútbol, pues te da toda la información del futbolista a nivel de datos, de dónde ha jugado, lesiones, goles, asistencia, absolutamente todo, valor de mercado, que es un tema muy importante, finalización de contrato, quién lo lleva, quién lo representa.
y luego hay páginas que son más propias del club, que son las que te dan estas estadísticas, ¿no? Que a veces los ojeadores no las tenemos y no las queremos tener. Es decir, yo a lo mejor voy a ver un jugador y lo veo en el campo y digo, "Joder, me parece rapidísimo, ¿no?". Y cuando lo hablas con el Chief Scout, te dice, pues Ángel, está entre los 5 más lentos de... "Ah, pues, aquí ya está muy rápido, mira esa acción, ¿no? Pero no quiero ir condicionado con lo que me pueda dar los números. Es decir, me Claro, gusta ir a un partido y virgen en ese sentido y apuntar lo que veo, no lo que ya me han dicho que ese jugador puede tener o dejar de tener, pero acompaña. Entonces, hay mucha página gratuita, hay muchos softwares de pago que te dan absolutamente todo, y luego está la parte nuestra, que es la de introducir los informes, que es la que queda para el club. es que la parte de las estadísticas me parece también interesante y de los datos porque en el fútbol lo desconozco y ahora me dirás si es así, pero en el baloncesto desde luego se ha visto un claro impacto desde que ha entrado más la analítica en el propio deporte, al menos en la NBA, ¿no? El tiro como de dos un poco más largo ha desaparecido y ahora todo el mundo tira triples y dentro de la zona. En el fútbol, ¿crees que ha pasado algo así en los últimos años o cómo ha afectado todo este avance tecnológico? No, ha avanzado mucho. Los entrenadores, por ejemplo, cuando analizan un equipo contrario, también te sacan todo, ¿no? Y saben, por ejemplo, por qué zona te atacan más, o por qué zona sufren más, o Ujú. la pelota parada, ¿no? O sea, hay un corner, porcentajes, que tanto por ciento va a ti del palo, que tanto por ciento va al segundo, los penaltis, o sea, lo tienes absolutamente todo de los jugadores y el punto exacto donde lo va a lanzar. A nivel de lesiones, piensa que a nivel de lesiones, de calcular el riesgo de lesión, hoy en día los Claro, servicios médicos y preparación física te marcan el, el, el porcentaje de riesgo de lesión del jugador. Es decir, hay clubes, hay equipos que la alineación te la hace en Excel, entre comillas, ¿no? Porque está en rojo, este no juega, este no puede jugar, ¿no? Puede jugar 60 minutos, 70. Entonces ha entrado mucho. Yo creo que el gran problema del problema, lo podemos llamar de otra manera quizás, ¿no? Pero la gran diferencia del fútbol con otros deportes es que el futbolista es un poco perezoso. El futbolista dentro de los deportistas no es como el de básquet o no es como el de ciclismo o el de fútbol americano. Es como que, bueno, dame la información justa y tampoco me marees mucho, ¿no? Y las charlas, el otro día vi a Morfeo, por ejemplo, del Mallorca, lateral derecho, y que yo lo decía, rezo porque las charlas del Mister los días son cortos, porque me aburro, ¿no? Y es lo exagerado, pero es verdad, o sea, al jugador no le gusta tanta información, pero los entrenadores sí. Los entrenadores ya no vale solamente con la parte subjetiva, que tú me digas, mira, cuidado porque te entran por ahí o te entran por ahí. No, no, ahora va todo con datos, futbolistas que te dicen el porcentaje de éxito del regate y hacia dónde te suele regatear, hacia dónde suele salir, las zonas de remates dentro del área del equipo contrario, dónde te suelen rematar. ujú. Bueno, eso ha subido de una forma increíble, pero es verdad que los futbolistas yo todavía les encuentro un poco reacios a que les cargues de información. Entonces, la información es oro, pero creo que es muy importante que el entrenador haga una muy buena selección de esta información para transmitírsela al jugador, ¿no? No bombardearle con números, con cifras, con estadísticas, porque el futbolista ahí se te apaga. En general hablo. Qué curioso, la verdad, me parece muy curioso. Bueno, piensa que en el tema de deporte, yo por ejemplo no escucho a jugadores de básquet quejarse por el calendario. No, bueno, no, no. Muy poco, alguno habrá, o tenistas, o ciclistas, o sea, el futbolista es el que se queja, ¿no? Cuando son Mm. plantillas de 25, juegan 11, te permiten ahora hacer muchos cambios y se quejan, ¿no? Y entonces ese es un dato curioso, porque siempre tenemos como el árbitro, césped, es que hacía un poquito de viento, siempre tenemos Sí, es ese verdad, soy futbolista, soy entrenador y es mi vida el fútbol, ¿eh? Pero reconozco que somos un poco perezosos en eso y que muy pocas veces hacemos autocrítica o queremos mejorar, ¿no? Y coger y aprovecharnos de esta información. Y si yo marco a un extremo zurdo, pues
que ven todo. Oye, este chico qué me va a hacer, ¿no? O qué es lo que suele hacer. Y hay casos, pero normalmente poco perezosos. Cuando estaba un poco leyendo tu perfil y demás para la entrevista, me llama la atención que has pasado por un montón de países. ¿Puedes contarme qué diferencias hay entre el fútbol en los países por donde has pasado o cómo han sido esas experiencias? Que imagino que darán darán para bastante. Yo porque no me gusta escribir, pero siempre digo que me encantaría hacer un libro porque bueno, soy un afortunado al final, me lo he trabajado mucho y me lo sigo trabajando, pero soy un afortunado por vivir experiencias que si no fuera por el fútbol creo que jamás viviría, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, eh, yo salgo de un equipo de Barcelona que es en Europa, Ujú. donde siendo joven era entrenador del Juvenil A y era coordinador del club, y cuando me echan después de 7 temporadas, claro, ¿no? Dices, bueno, a ver qué es lo que ahora puedo hacer. Y yo era muy joven. Y bueno, recibo un día una llamada de una empresa que me siento con ellos, que si me quería ir 14 días a Ecuador a hacer el informe del Barcelona de Guayaquil, un auditorio. Claro, me echan a Ecuador. eh, claro, o sea, no, tuve que pensarlo, pero lo acepté. Lo acepté. Y yo fui a Ecuador, tuve 14 días haciendo una auditoría de un club muy potente, el Barcelona de Guayaquil, uno de los más fuertes de Sudamérica. Regreso la primera semana de diciembre, porque me acuerdo que fue en noviembre, diciembre. Hago el documento, lo entrego y me llaman a la semana. Y, hostia, Ángel, has dejado la sensación ahí muy buena, les ha encantado el proyecto, pero quieren que lo desarrolles tú. ¿Te quieres ir a Ecuador? Y ahí me cambió la vida. Entonces, yo me acuerdo que lo comenté aquí con mi gente, nadie me apoyó, nadie me dijo, "Nadie, estás loco, ¿cómo vas a ir? Seguro que aquí te sale algo". Y dije, pues venga, va, me voy. Y me fui. Me fui y me cambió la vida. Entonces, estuve en Ecuador 2 años, en Barcelona, Guayaquil, Independiente del Valle, un país con una gente maravillosa, pero con unas costumbres muy distintas a las nuestras, muy distintas en cuanto a hábitos, en cuanto a valores, en cuanto a forma de vivir el fútbol, poca educación deportiva en esa época, entonces era un trabajo bastante intenso. Ujú. Claro, de ahí me vuelvo con una oferta del español, entro en el español y entonces entro en un club de máximo nivel en la liga más potente del mundo, en un club muy, muy fuerte, muy bien estructurado y veo otra vez pues lo que es la profesionalidad, ¿no? Los departamentos, el desarrollo del futbolista y, claro, disfruté mucho. Después de mi salida de ahí, me vuelven a llamar de Ecuador y me voy como entrenador a Primera División de Ecuador. Entonces, vuelvo a salir de un club en español a Ecuador que no está tan desarrollado y otra vez pues te tienes que adaptar a eso. Y bueno, después de ahí, la verdad es que estuve en Chipre, de director deportivo en el Omonia, estuve en Japón, en el Kagoshima, estuve en Inglaterra, en el Birmingham y ahora en el Inter de Miami. Y lo Joder. que eh, pasar de Ecuador a Japón es la noche y el día. Mm. En Japón todo es súper estructurado, nunca salen de lo que tú marcas, al contrario, al jugador le falta un poquito de fantasía, un poquito de imaginación, ¿no? De toma de decisión, porque son, Ujú. oye, me has dicho que me quede en la línea, me voy a la línea, de ahí no me muevo, de ahí no me muevo. Y O el sea, jugador vaya a la línea y cuando lo vas a ver ya no está en la línea, ya está en otra parte del campo. Entonces, eso lo tienes que saber gestionar, ¿no? Y me lo pasé muy bien porque me encanta aprender, me encantan los idiomas, me encanta empaparme de las culturas. Creo que soy una persona que quiero aportar, porque para eso me fichan, ¿no? Pero no me gusta imponer, no me gusta pensar que soy el más listo y que lo que yo hago es lo mejor, ¿no? O sea, voy, me empapo, intento luego poner después de un análisis pues mi conocimiento y volver habiéndome empapado y habiendo empapado a la gente ahí, ¿no? Y he disfrutado mucho, he disfrutado. Ahora es verdad que
que bueno, que te acomodas un poco, ahora estoy muy bien, la verdad, me ha salido alguna opción para irme a una dirección deportiva de fuera y cada vez te conviertes un poco más exigente, ¿no? Mm. Y volver a empezar, pues a lo mejor me cuesta un poco más, pero hasta lo que he hecho ahora, una maravilla. Pasar de Ecuador a Japón, te puedes imaginar, es el gran ejemplo que yo siempre digo. Con lo que es Japón, con lo que es Ecuador, y pasé de ahí a la otra banda, pues imagino. Claro, Por ejemplo, claro. tienes un partido, me acuerdo de una anécdota. Estábamos en Tokio jugando como visitantes y ganábamos 0-2. Faltaban 12 minutos, 13 minutos. Y nos remontan 3-2. Y empatamos 3-3 y fallamos un penalti. Todo esto en 12 minutos. Joder. Y luego cuando acaba el partido, yo ahí estaba como asesor de la presidencia y director deportivo. Cuando acaba el partido, me reúno con ellos, no hablan inglés, entonces con un aparato que lo dices y te lo traducen. Y, y yo me acuerdo que le digo al traductor, pero no puede ser que faltando 12 minutos se siga jugando como si fuéramos perdiendo o empatando. Y lo tenemos que interpretar y parar el partido. Porque yo no sé cómo lo tradujo la máquina, pero me acuerdo que cuando yo vi lo que me enviaron me dice, no, trampas no. Y claro, digo, no, yo no estoy hablando de hacer trampas, pero no puede ser que en 12 minutos pase todo eso. No puede Claro. ser. Hay que, íbamos ganando 0-2, hay un saque de banda para nosotros y el jugador sale corriendo a pelota y saca rápido, ¿no? Y eso pasa en Italia o pasa en Ecuador, olvídate. O sea, desaparecen los balones, desaparecen los jugadores y ahí no se juega más, ¿no? Entonces, bueno, son anécdotas que me quedo, que me gusta explicar, pero que si vuelvo a Japón tengo muy claro que nunca más le diré al director deportivo que ganando un 0-1 perdamos tiempo. Está fuera. Además, bueno, en muchos países asiáticos, pero sé que Japón también tiene una jerarquía súper clara, ¿no? Que si te dice algo tu jefe, o sea, no puedes llevar la contraria, pase lo que pase. Bueno, y incluso caminando por la calle, tiene que haber como él va por delante y tú por detrás. Eh, que hay mil cosas, mil cosas. El horario, yo me acuerdo que las reuniones de 5 a 6, a las 6 se acaba, o sea, a lo mejor vas por la mitad, no te ha dado tiempo a presentarlo o tocar todos los temas, a las 6 se acaba. Y acaba la reunión, se sacan la corbata, se van a cenar y son la hostia. Son la hostia, se van contigo de juerga y son la Ya hostia, ves. pero esta estructuración que tienen a mí me encanta. Es como, oye, tenemos esto de trabajo a full, a full. Por ejemplo, la comida del mediodía, no hay postre, no hay café, no hay nada. Vas, comes, no se puede hablar de trabajo, está prohibido, pero en 15 minutos estás fuera y vuelves otra vez al lío, ¿no? Entonces eso lo tienen muy claro, un poco estresante por el nivel de exigencia que hay en el día a día, pero bueno, país para vivir, por seguridad, por cultura, por hábitos, para vivir una época. No mucho, pero para vivir una época. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Mira, yo estuve más de un año y luego me Ujú. cogió el COVID. A Ostras. mí ya me avisaron en enero, cuando justo íbamos a empezar la segunda temporada, que saliera, que volviera al país. Y pues aquí fue enero y en marzo creo que pasó aquí, ¿no? Sí. Marzo, abril, no recuerdo. Pero sí, sí, entonces ahí rescindí el contrato y entré en el Birmingham. O sea, ¿Y qué has ido aprendiendo un poco de cada sitio? Porque imagino que cada sitio y cada cultura que ha sido un poco diferente, te habrás ido trayendo cosas que luego puedes aplicar, ¿no? En tu, bueno, en tu trabajo y en tu vida al final personal, me imagino. yo lo que más he aprendido es que nosotros, que a veces nos creemos el centro del mundo, somos un granito. Mm. Somos un granito. Y he aprendido a vivir con mucha humildad, a saber que en cualquier club, en cualquier ciudad, en cualquier país, siempre hay algo bonito, siempre hay gente que te suma, siempre hay algo que te llena. Es maravilloso. Entonces aprendí a intentar limpiar mi mente, a vaciarme, ¿no? Decir, oye, voy a llenarme. Y voy con la confianza suficiente y la tranquilidad de saber que me quieren porque puedo aportar algo, pero con la humildad de saber que voy a un sitio donde seguramente han hecho muchas cosas bien y hacen muchas cosas bien, ¿no? Claro. Y cada país
En Ecuador, por ejemplo, hay mucha pobreza, pero hay mucha gente que dentro de esa pobreza pues es feliz a su manera, con muy poco. Mm. Y luego te vas a otros sitios y parece que nada es suficiente, ¿no? Y bueno, entonces intentas enseñar a la gente de esta, aprender de uno y enseñar a otro. Pero de cada país, mente abierta, todos los países tienen cosas muy bonitas, gente bonita, costumbres bonitas y otras que no, pero como España. Y Claro. sí que me doy cuenta, concretamente aquí en Barcelona, donde yo estoy, hemos pasado un proceso complicado en los últimos años y es como que nos creemos que somos los mejores, que somos los únicos, y que va, el mundo es muy grande y hay gente impresionante en Mm. cualquier zona del mundo. Simplemente que a Total. mí y en mi trabajo pues me sirve. O sea, si a mí alguien me dice, hay un jugador en la liga venezolana y ahora gente, ay, no, que habrá en Venezuela, ¿no? O sea, hay en Venezuela, en China, en Taiwán, Mm. en cualquier sitio. Hay talento, a veces hay que detectarlo y querer detectarlo, ¿no? Y con esa mentalidad. Qué chulo. ¿Y te toca ir mucho a Estados Unidos ahora con el Inter? ¿O como estás mirando jugadores aquí en Portugal, es más trabajo aquí? Sí, es más en Europa. En Europa viajo bastante, me toca bastante. Estados Unidos normalmente vamos una o dos veces al año para hacer unas convivencias, Ujú. formación y demás. Pero claro, yo mi ámbito es Europa. Entonces aquí sí, aquí me toca. La semana pasada estuve en Alemania, un poco en Suiza, Austria, Portugal. Voy rondando, me lo paso bien. Quizás lo que peor lleve es eso, ¿no? Que mis hijos, pues bueno, van creciendo, tienen su Ujú. deporte y me gusta verlos y muchas veces no los puedo ver. Claro, Ya me agendo cuando juega el sábado, tal, pues aquí salgo, vuelo y me da tiempo a hacer lo demás, ¿no? Así que intentar hacer maravillas para cumplir con las responsabilidades, pero disfrutar también de la familia. claro. Yo justo estuve en Miami hace unas semanas y vamos, desde que ha llegado Messi, el equipo está en todos lados, todo el mundo tiene la camiseta, venden la camiseta en todos lados. Es una locura. Murales, ahí de todo. Yo me acuerdo que el Inter de Miami incorporó a una persona que es del Barça, que se encargaba del tema más de marketing, de socios y demás. Y me acuerdo que hace 3 años o así no estaba Messi y estando en Miami, digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, bueno, el objetivo es llenar el estadio, pero es que es muy difícil. Regalamos Ya, entradas a escuelas, academias, es muy difícil. Y hace 2 años, cuando ya estaba Messi, claro, me veo con él. Dice Ángel, el problema que tengo ahora es el de las invitaciones. No puedo dar, o sea, está a tope todo vendido. Bueno, es una de las grandezas de Messi, que ha cambiado el fútbol en la MLS, ya no solo en el Inter de Miami. Allá donde va Inter, el estadio se llena y está dándole un plus increíble. y, o sea, antes comentabas que la MLS es distinta a la Liga Española y a otras ligas. ¿Puedes explicar un poco cómo es diferente? Si es un tema de estructura, porque también decías que no se podía fichar jugadores de primera. ¿Puedes explicarme un poco cómo va la liga y todo esto? Mira, básicamente tú en España tienes un presupuesto X y tú con el presupuesto puedes hacer lo que quieras, ¿no? Tú Ujú. puedes firmar a los jugadores que tú quieras y, y tú te apañarás, ¿no? Luego te viene el fair play y te dice, oye, pues sabes, venga, tira para adelante. En la MLS no, en la MLS todo te viene marcado por la liga, todos los jugadores tienen un baremo donde tú no puedes salir, solamente hay dos futbolistas que pueden cobrar lo que sea, pero solamente son dos, entonces no puedes tampoco fichar 7 de estos jugadores pagándole todo lo que tú quieras, no te dejan. Luego hay un tema importante con los sub-22, donde ellos te financian parte del fichaje, pero el sueldo te lo pagas tú y tiene que ser muy bajo. Así que ser director deportivo en un club de la MLS es muy complicado a la hora de confeccionar la plantilla. Muy complicado. Eso por un lado. Por otro lado, cosas buenas, que yo creo que son buenas para los clubes, es que no hay descenso. Como no hay descenso de categoría, se producen muy pocos empates. O sea, la Ujú. gente no tiene miedo a perder, la gente quiere ganar, porque acabar último no significa que bajes y es lo mismo que acabar cuarto por la cola, ¿no? Que se entienda. Entonces es un fútbol
de mucha transición, de correr mucho, vas de área a área. Por eso te decía que el tema de los datos físicos ahí son importantes porque Ujú. es muy físico, porque hay que correr mucho. Eh, Luego también está el tema del playoff. Tú puedes hacer Inter de Miami, por ejemplo, quedamos campeones de la fase regular y luego en la eliminatoria nos eliminaron en la primera. Entonces es un poco como NBA, ¿no? Sí, Ya campeón de la fase regular y luego te toca un cruce, tienes una mala eliminatoria y te vas fuera. Pero bueno, yo creo que esas son las grandes diferencias, que tú no puedes hacer una plantilla, confeccionar una plantilla de cualquier modo, que hay muchísimas normas, que no hay descensos y que creo que el hecho de que no haya descensos significa que los equipos no tengan miedo a perder. claro. No tienen miedo a perder. Y aquí en Europa, pues, ¿cuántos partidos ves que hasta el minuto 70 es 0-0, 0-0? Sí, Claro, luego la gente no ve los partidos, la gente se aburre y la MLS creo que es un poco más en ese sentido, más espectáculo, ¿no? La previa de los partidos es espectacular, es realmente espectacular, la gente va al estadio con una motivación distinta a la que va aquí, o sea, no hay tantos cabreos si tu equipo no gana. sí, Bueno, y eso yo creo que los futbolistas cuando llegan allí y ven que se disfruta y que no se sufre tanto, pues lo disfrutan más, lo quieren más. Por contra, como club tienes que tener cuidado con eso. No puedes fichar un jugador que se piense que va de vacaciones en la MLS. Aquí no claro. pierdo, abajo, todo está bien. No, no. Tienes que fichar jugadores que tengan esas ganas de competir intrínseca, ¿no? De querer ganar, de querer ser el mejor y de querer acabar primero mejor que segundo. Y eso también te decía antes, eso, ¿no? La parte actitudinal es muy importante. Luego a nivel de futbolistas está creciendo. Ya no se fichan solamente jugadores que van ahí a retirarse. Ujú. Eh, eh, Están apretando fuerte, se está pagando dinero, están yendo jugadores cada vez más jóvenes para ir sobre todo de ligas nórdicas o de Sudamérica a la MLS y se está convirtiendo en un equipo, en un club con un campeonato comprador, pero también vendedor. Eso es muy Mm. importante. ¿Y tú has visto que haya crecido la demanda desde jugadores de aquí para ir para allá desde el tema de Messi? Seguro, ¿no? Espectacular, espectacular. No, lo voy a exagerar, ¿eh? Pero es verdad que cuando entré, pues la gente a lo mejor a Inter de Miami no quería ir, o a Claro, la MLS tampoco quería ir. Ahora mismo, uno de los grandes razonamientos que le puedes decir a un futbolista es que va a jugar con Messi. Claro, y en un equipo que aspira a ganar cosas claro. y ahora cambia 100%. Luego tienes que explicar la realidad también a nivel económico, que si piensan que puedes ganar, no. Entonces, como decía, está muy estructurado como todos los equipos, hay unos baremos que no nos podemos salir de ahí, no es que no te quiera dar más, es que no se puede. Pero es verdad que ahora muchos representantes son los que me llaman y, oye, ¿qué necesitáis? Oye, tengo tal, tengo cual. Y hace 4 años a lo mejor no me cogían el teléfono. Bueno, eso es el fútbol. Eso es el fútbol. Claro, claro, claro. Y te quería preguntar, habías mencionado también el tema de la diferencia entre los fans y cómo siguen el deporte y tal, que es cierto que lo siguen como de una manera más sana, como más de disfrute. Yo, bueno, ya te digo, estuve en Miami hace nada, fui a ver a los Miami Heat, el equipo perdió y la gente aún así estaba animando, estaban ahí bailando en la danza y tal. Sin embargo, fui a ver un Racing de Santander contra Celta de Vigo y vamos, me tocó justo al lado de la zona de los ultras del Celta y digo, vamos, iba ahí con una persona americana y decía, ¿esto qué es? Es, a ver, yo lo entiendo y luego depende también de los países. Nosotros somos de sangre caliente, Mm, eh, nosotros los italianos, los griegos, toda la zona esta, ¿no? Pues somos los nórdicos, quizás no lo sean tanto, pero también hay de todo. A mí realmente me da un poquito de rabia. Yo en Ecuador la parte negativa era esa. Yo lo pasé mal, yo lo pasé mal. Perdías un partido y no podías salir a la calle. Claro, no podías salir. En Chipre con el Omonia, eh, yo estaba en director deportivo, entonces el entrenador, echan al entrenador, jugábamos al día siguiente, tuve que coger yo el equipo y era justo el clásico
Omonia contra Apoel, perdimos 2-0 y cuando llegamos a la ciudad deportiva nos estaban esperando los ultras. Claro, te pones a pensar y dices, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento todo vale? Ya, Y hoy en día con redes sociales que son capaces de entrar, criticar a un jugador, hundirlo. Bueno, es una lástima. Yo creo que es un tema cultural. El fútbol todo el mundo tiene cabida. Creo que erradicarlo es posible, pero hay que hacerlo desde la educación. sí, Al final el deporte lo relaciono y a veces lo hablo aquí en algún programa, lo relaciono incluso con las parejas, ¿no? Tienes tu mujer o tu pareja y la quieres, pero la tienes que querer bien, ¿no? No, no todo vale. O sea, no se trata de cómo somos claro, pareja, yo puedo existir. No, no todo vale. Tía, querernos bien y hacer las cosas bien. Y no pasa igual. Yo sé que tú me quieres, porque quieres al club, que son tus colores, pero eso no te da derecho a insultar o intentar agredir o... Es una pena. Y ahí en Estados Unidos, pues sí, ellos el deporte en general, pues lo tienen como un espectáculo, salen del trabajo, mm, aquí de su trabajo, van ahí, se toman dos cervezas, una hamburguesa, entran, animan y cuando acaba si han ganado, pues perfecto. Si no han ganado, pues puede seguir. No, no, no. Fútbol, hay una frase que es verdad, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y creo que eso la gente lo tiene que tener en cuenta. Pero bueno, no creo que yo pueda hacer algo para cambiarlo. Pero sí que cuando tengo la oportunidad siempre lo digo, que a disfrutar de vuestro equipo, pero que no os haga nunca mala sangre. Tiene sentido. Ángel, muy interesante todo esto que comentas de las diferencias entre Europa y Estados Unidos en el tema fans y deporte. Y bueno, a ver si aprendemos a llevarlo aquí de una forma un poco más sana en algún momento. Ojalá, ojalá. Mm, lo que no puede ser es que sea cada semana lo que sea en los estadios de fútbol. Eso no Ya, puede ser. Arbitrajes, racismo, insultos, violencia verbal, es que no puede ser. No puede ser. Y eso se tiene que cortar de raíz. O sea, sí, es que no le damos la importancia que tiene, creo, realmente. ¿Eh? No le damos la importancia que tiene que un hombre o una mujer vaya al estadio y pase a uno por delante y le llame hijo. Es que no puede ser. ya. Eso se tiene que cortar de raíz, porque la violencia verbal siempre es la que va antes de la violencia luego física y ya está. Y tenemos que ser muy, muy tajantes en el tema. Es que no hay vuelta de hoja. Hay que ser muy tajante y sobre todo los niños que van al campo, ¿no? Y que lo ves, o sea, cada vez más niños que hacen el gesto de mono cuando ven a un jugador monero, no puede ser. Y eso aquí, pues, un país civilizado en teoría como es el nuestro, con un deporte de élite como es el nuestro, que tenemos los mejores deportistas en prácticamente todos los deportes, pues oye, hay que ponerse serios y si no, que se juega a puerta cerrada. No hay otra, pero no se puede permitir. Porque es en fútbol base, es que ves peleas entre padres en fútbol base, de niños de 10 11 años, o que se meten con el árbitro, que es un menor, o se meten con el entrenador. Es que es un tema de cultura deportiva que no puede ser. Sí, sí. Yo recuerdo cuando tenía como 13 años también una pelea de padres en la grada jugando al básquet y lo tengo en supermercados. Pero ¿esto qué es? Mi hija hace tenis, tiene 13 años y está en un proyecto, bueno, serio, entra por la mañana, por la tarde. Yo hay partidos que prefiero no ir, porque yo pensaba que eso solo pasaba en el fútbol, ¿no? Pero es que veo Mm. actitudes de padres en el tenis indicando, no hay árbitros, se lo tienen que hacer entre ellas, padres que gritan desde fuera que ha salido, que ha entrado, o sea, unas actitudes, una tensión que digo, es que no, no, se piensa que a lo mejor la hija o el hijo será Rafa Nadal y probablemente no llega a serlo y encima va a acabar frustrado por la presión que le tenemos de fuera. Está el tema complicado y creo que vamos a dos ritmos diferentes. La calidad de deportista que tenemos con la calidad que hay en el entorno que para mí no es la correcta. Y hablando de la calidad de lo que tenemos aquí, es muy común, yo lo desconozco, pero es muy común que
que jugadores españoles se vayan a Estados Unidos, también con el tema de las becas, ¿no? Me parece que es bastante habitual que la gente con el fútbol de aquí se pueda ir ahí. Sí. Ahora, bueno, antes no era tan común, Ujú, pero te estoy hablando mejor de los últimos 15 años más o menos, que han aparecido incluso empresas que se dedican a eso, ¿no? A encontrar a futbolistas ujú, pues que aquí a lo mejor saben que no van a llegar al nivel profesional, pero que tienen un nivel para ir becado, disfrutar del fútbol y sacarse la carrera en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cada vez más se está haciendo. Y luego futbolistas, en Estados Unidos es verdad que la liga, la MLS es la que es, pero al final el jugador español cada vez está saliendo más. Yo en mi claro. época eh, no salíamos. Creo que no salíamos porque tampoco teníamos pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y hoy metes un gol aquí en Barcelona y el gol te aparece en la otra parte del mundo. Es Entonces verdad. es muy fácil que un director deportivo tenga acceso a cualquier futbolista. Antes metías un gol aquí y se enteraban los 10 que iban al campo. Pero luego un representante que más que representante tenía que ser un mago para venderte fuera. Y por eso no nos íbamos. Hoy en día ya la gente está preparada, la tecnología permite que todo el mundo te conozca, la gente tiene también ganas de experimentar y se va fuera. Hay muchísimos jugadores españoles que se van a jugar fuera. Claro, ya solo porque se pueda grabar, cualquiera pueda grabar con un móvil y enviar ese vídeo, ya es una ventaja en el fondo, claro. No lo había pensado así. Madre mía, yo juego con los veteranos aquí a veces del español o, bueno, con el equipo del Hospi, del Cervelló, depende. Si me hacen 5 highlights, aún podría irme a jugar por ahí en alguna competición. Sí, porque a veces sí, van parejas y te graban y da la casualidad que graban un gol. Claro, ese gol lo envías donde quieras y todo el Claro, mundo lo puede ver. Y es que antes eso era imposible, claro. imposible. No teníamos redes sociales, no teníamos ni internet. O sea, no tenías eso. Era vídeo y yo me acuerdo, yo tenía un entrenador que luego fue mi jefe en el español, Ramón Planas, el director deportivo, que luego fue también del Barça, que fue mi entrenador cuando yo tenía 21 años en un equipo de Lleida. Y me acuerdo que teníamos un portero argentino que había jugado en Boca y una vez al mes este portero le daba vídeos, cintas, las grandes, de partidos grabados de la Liga Argentina. Y nuestro entrenador estaba en la gloria porque podía ver esos partidos, ¿no? Y luego se hizo un director deportivo, bueno, ahora está en Emiratos, director deportivo top. Pero ya me acuerdo que en Ujú. esa época quería ver fútbol y lo tenía que hacer así. Hoy en día, ahora cuelgo, me meto en la página que tengo y veo cualquier partido de cualquier liga que quiera, ¿no? Hay una gran diferencia. Sí, sí. Y de cara un poco al Mundial de que va a haber dentro de unos años en Estados Unidos, Canadá y México, si no me equivoco, ¿estáis preparando alguna cosa? ¿La MLS tiene algo pensado? Porque yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? Para mostrar el talento que hay allí y las oportunidades. Sí, bueno, yo creo que al final eh, los proyectos, los proyectos tienen que tener 4 patas. Eh, la pata de la economía, que normalmente Ujú, los equipos estadounidenses están muy controlados y están con una vida saludable. Luego tienes que tener talento, que el talento están invirtiendo mucho en las formativas para generar, para crear y para formar estos futbolistas cada vez más europeos, ¿no? Que entiendan un poco más cómo se entiende en Europa. Personas que te lo dirijan, por eso cada vez también fichan gente de fuera, ¿no? Que tenga una capacidad para el día a día con los entrenamientos, metodología que mejore. Y luego hay una cuarta pata que para mí es fundamental, que es la estructura. La ujú, estructura, yo creo que ahí están invirtiendo mucho, ¿no? Por ejemplo, Inter Miami está haciendo estadio nuevo, que será un estadio espectacular, sí. pero también invertir todos en ciudad deportiva, ¿no? Bueno, lo que hablábamos, en departamento de scouting, Inter de Miami, por ejemplo, el cambio ha sido brutal. De no tener nada, tener ahora una estructura que alcanza prácticamente todo el mundo a nivel de scouting, ¿no? Entonces, bueno, son conscientes, están invirtiendo en, en personal, están invirtiendo en estructura, están invirtiendo en tener talento, no tanto Ujú. fijar, sino en formarlo.
y luego pues la parte económica que es la que es. Yo creo que están haciendo una labor, pero no para solamente el Mundial, sino para llegar y para quedarse. No es un Claro. tema, ahora llego y hacemos una buena imagen y desaparecemos, y no, no, no. Ya quieren dar ese salto y poder quedarse ahí. Hombre, sobre todo el tema de escuelas, formaciones y canteras, que son al final inversiones a bastante largo plazo, ¿no? Porque hasta que te salen jugadores de ahí que de verdad sean varios y demás, imagino que debe pasar bastante tiempo. Sí, tiene que pasar mucho tiempo y pasa, bueno, yo justo pasó yo con el Madrid femenino, ¿no? El Madrid femenino, el Real Madrid femenino, eh, por mucho que se invierta dinero, necesitas un proceso. Entonces, vas a competir, pero necesitas tiempo. Y en el fútbol base multiplicado por 10. O sea, son chicos que evolucionan más, evolucionan menos, mmm, tienen sus altibajos emocionales. Si tú a lo mejor tienes un chico con 12 años que inviertes en él, que crees que puede llegar, y a los 14 años conoce una novia y no quiere jugar más a fútbol, quiere ser actor. Mm. Y eso sucede, ¿no? Entonces es un dinero que en ocasiones no tiene retorno, y o que el retorno es muy de poco a poco, y creo que tiene que ir siempre acompañado de paciencia, paciencia, sentido común, paciencia, un control, que haya un buen trabajo, pero paciencia. Y a veces en Argentina, por ejemplo, pasa, ¿no? Mm, Ya ven un jugador con 16 años y lo ponen ya para intentar venderlo. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque te puedes cargar muchas carreras de futbolistas. Tener paciencia. Luego te sale un Lamine Yamal, que es un chico tocado por una varita, pues oye, este ponlo y que nos haga disfrutar a todos. Pero es un caso entre. Claro, además es que imagino que toda esa parte emocional y psicológica cada vez tiene más peso, ¿no? Que en los chavales. Tiene mucho peso y que los chavales hoy en día, y te puedo poner ejemplos que a lo mejor parecen tontos, ¿no? Pero todos los equipos tienen grupo de WhatsApp. Ya los Ujú. pequeños, incluso los infantiles, sobre todo infantil, a partir de infantil, ya todo el mundo tiene su grupo de WhatsApp. Sí, Y entre ellos, yo lo sé, por trabajo con muchos jugadores jóvenes también y con mi mm, hijo, ahí se hacen sus bromas. Y cuando uno falla un gol, la tiene grabada, pues graban los partidos, la envía, y hay jugadores que toman a cachondeo y jugadores que la aceptan. claro, Y hoy en día toda esa tecnología, o que un entrenador te haga un vídeo y te ponga una imagen donde tú has fallado, que te quiere hacer un bien porque te lo está diciendo para que corrijas, pero a lo mejor ese chico tiene la autoestima baja en ese momento y lo está sacando de rematar. Entonces, bueno, hay que tener un poquito cuidado con eso. Hay que eliminar las interferencias en los jugadores y hay que aumentar su potencial. Y dentro del potencial está claro que el aspecto mental es fundamental. Hay claro. que trabajarlo. No le podemos decir a un equipo en el grito antes de salir al campo: chavales, venga, concentrados los primeros minutos. El chaval va a decir: venga, vale, pero ¿viste? ¿Qué es concentración? Mm, Perdona, ¿viste? ¿Cómo puedo hacer para estar concentrado? Entonces, eso lo decimos los entrenadores, lo comentamos, nos quedamos tan tranquilos porque queda bien. Pero es que si yo nunca le he trabajado a un jugador cómo concentrarse, ¿cómo lo va a hacer? claro. Claro, ¿cómo lo va a hacer? Y entonces el aspecto mental es como todo. Nos llenamos la boca, todo el mundo se llena la boca, pero muy pocos equipos invierten en poder tener gente profesional que ayude a los chavales a ser fuertes mentalmente. Joder, Y alguno te dice: interesante. no, no, pero yo creo, pues nosotros tenemos un psicólogo. Si no tenemos un psicólogo, ¿cuántos jugadores tienen en la formativa? Tengo 400. Joder, psicólogo, psicólogo tiene que trabajar con 400 niños, dime cómo lo puede hacer. Mm, Pero esa es la realidad del fútbol. Que la gente se llena muchas de la boca. No, nosotros creemos en el fútbol base, invertimos, ya, pero el entrenador, ¿cuántos días entrena el equipo? ¿No? El entrenador entrena 3 días a la semana, ¿vale? Y el partido, 4 días, ¿vale? Se prepara los entrenos, se entrena, se preocupa, va al partido, lleva su coche. ¿Cuánto gana? 250 euros. Esa es la realidad. Esa es la realidad, Juanma. Y esas son las situaciones del fútbol que me gustaría que en algún día cambiaran. sí, Si queremos realmente que los niños crezcan fuertes, preparados, que se haga una inversión real y que ayuden a los clubes,
que ayuden, que podamos tener entrenadores que no digo que sean profesionales, pero al final tienen la responsabilidad de que si yo Sí, le dejo a mi hijo, van a trabajar con mi hijo. Y quiero que sea el mejor, el más preparado, el más formado, el que se ocupe, el que se preocupe de hacer informes, y eso nos falta, eso nos falta. Bueno, ojalá que en algún día también se pueda conseguir. total, total. Y lo mismo en profesores, la verdad. Igual, igual, es que lo llevo ahí, igual, de un profesor, Mm. creo que tendría que ser un trabajo muy, muy, muy bien valorado y que se cuidara mucho a los profesores. Que también ha cambiado mucho en eso. Es difícil, pero a mí, especialmente en el mundo del deporte, si hay algo que me tiene un poquito decepcionado es esa falsedad que muchas veces se genera. Yo prefiero que me digan, mira, no creo en el fútbol base y punto. Mm. Ya está, no creas. Pero si tú dices que crees, vamos a creer de verdad, ¿no? Y vamos a invertir recursos. Y vamos a esforzarnos en que ahí todo el mundo esté contento, esté bien valorado, se ganar la vida. Si crees en el mundo de la psicología, yo soy psicólogo y creo a muerte, obviamente, Ujú. no tengas un psicólogo para 400 niños. No, no digo que tengas uno para cada equipo, porque no puedes tener. Pero mete personal porque eso luego lo vas a ganar. Claro. Pues nada, que tampoco te quiero robar mucho más tiempo. No sé si quieres comentar, no sé, algún proyecto futuro, algo que te haga, que quieras anunciar. No, no, ahora estoy en un proceso de estabilidad raro, realmente, porque desde mi salida del español han sido como aceptar muchos retos y ahora estoy bien, la verdad es que estoy bien. La MLS sí que es verdad que ha salido algún otro tema por ahí bien, pero en el Inter estoy tranquilo, estoy contento y intentando poner mi granito de arena para que el equipo pues cada año sea mejor. Este año es verdad que Ujú. se ha firmado un jugador de Celta de Vigo, se ha firmado un jugador de Portugal, que son mis dos países, y aparte tenemos a Messi, está Busquets, está Alba, está Suárez, Ujú. que también pues han estado obviamente por aquí. Así que bien, me siento valorado, me siento escuchado y que dure. Joder, pues qué bien. Vamos, pues si sale mal, al primero que me van a mirar es a mí. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. A ti, Juanma, un abrazo muy grande y nada, a disponer. Eso es. Hasta luego. Luego, gracias.